Pero la charla que viene ahora, porque tenemos dos charlas más, es de un ex estudiante de Duoc, ¿cierto? Juan Cristóbal Hurtado. Él nos viene a contar sobre la supervisión y producción de efectos visuales, tremendo, ¿cierto? También siempre pensando en las tecnologías. Y el sistema va a ser muy parecido a lo que ya vivimos, vamos a escuchar su charla, ¿cierto? Hay un chat, no se olviden de poner en el chat preguntas o consultas que quieran hacerlos para que al final de la charla yo pueda hacerlas y podamos tener respuesta de él. Y bueno, pues vamos a conocerlos, está por ahí, hay un video de presentación, vamos con Juan Cristóbal Hurtado y la supervisión y producción de efectos visuales. Juan Cristóbal Hurtado, supervisión y producción de efectos visuales. Tecné, contenidos que transforman. Juan Cristóbal es comunicador audiovisual titulado de Duoc UC, sede San Carlos de Apoquindo. En su carrera se ha desempeñado como realizador audiovisual para diversos formatos, especialmente en expediciones a lugares remotos. Ha participado de expediciones y travesías en los Himalayas, Antártica, Andes Centrales, Puna de Atacama, Perú y Patagonia. Actualmente se desempeña como supervisor y productor de efectos visuales y colorista para proyectos de ficción. Desde 2018 tiene su propio estudio de postproducción, Panolab, donde trabaja en los proyectos desde el desarrollo y preproducción hasta la postproducción y finalización. Se especializa en el diseño de flujos de postproducción, corrección de color, diseño de filmación de efectos visuales, supervisión de set y dirección de VFX en set. Juan Cristóbal, te damos la bienvenida a Tecné 2022. Juan Cristóbal Hurtado, supervisión y producción de efectos visuales. Tecné, contenidos que transforman. Adelante, Gaby. ¡Qué bien! Hola, Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, bien, Gabriela, ¿y tú? Muy Bien, me bien. presento, soy Gabriela, soy docente de la Escuela de Comunicación, hago ramos de televisión y de cine. Es un gusto tenerte aquí, además tengo entendido que eres exalumnos, así que después nos cuentas un poquito de eso, pero estamos ansiosos y queremos escuchar tu charla maravillosa. Te dejo en los controles y al final vamos a estar con un montón de preguntas para ti. Ya, súper, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ok, cuando quieras. Ya, ¿me escuchan? Sí. Yo les voy a hablar un poquito de lo que estoy haciendo ahora, que es una canalización un poco de todo lo que he hecho a partir de que egresé del Duoc, allá por principios de los 2000, ¿ya? Y estoy dedicado 100% a la postproducción y especialmente hoy en día a la producción y supervisión y creación de efectos visuales, ¿ya? Yo, como les decía, estudié en el Duoc al principio, o sea, egresé al principio del 2000, viví toda la transición del análogo al digital. O sea, yo tuve clases con cámara de cine, pasé por el transfer, y desde el fílmico al digital, y cuando estábamos haciendo los proyectos de título llegaron las primeras cámaras digitales, una PD-150, si no me equivoco, una Sony, Mini DV, ¿ya? He trabajado como camarógrafo, director de foto para varios documentales, ahí partí en ficción también, y después fui cambiándome un poquito a la postproducción y terminé editando harto.
Y ahí paralelamente, como me gustaba también la cámara y la dirección de fotos, me fui metiendo en la corrección de color y entendiendo cómo operaba todo este mundo de los software, de cómo voy a corregir uno la imagen, qué íbamos haciendo. Y de ahí como que me fui cayendo hacia los VFX. Trabajé harto tiempo en una productora que se llamaba Retina, donde hacíamos ficción. Hicimos series como Los Archivos del Cardenal, hicimos la película de Kramer ahí, y ahí, por una necesidad como propia de las historias, fue surgiendo esto de cómo podíamos ir mejorando y haciendo cosas más interesantes, teniendo pocos recursos, ¿ya? Cómo podíamos, por ejemplo, llenar una iglesia de gente sin tener capacidad para contratar a 400 extras. Entonces empezamos a ver que se podía duplicar gente y hacer... Y ahí empecé a aprender los VFX y me metí en este vertiginoso mundo. ¿Ya? Hoy en día, hace unos años, ya me independicé y tengo mi propio estudio de post. Me gustaría compartirles el reel para que vean un poquito lo que estamos haciendo. No lo estamos escuchando, Juan Cristóbal. ¿Puedes compartir audio del sistema? Bueno, pero no importa que no me escuchen, prefiero hablar más que escuchar, es una música nomás, ¿ya? Vale. Los efectos visuales, en el fondo, de ahí lo voy a explicar con más detalle, pero hay una gran diferenciación en que es básicamente todo lo que uno altera una imagen ya grabada, ¿ya? Está muy como metido en la gente que uno es como quien corrige cosas en post o borra cosas, ¿ya? Para mí eso no es un efecto visual, eso es una corrección de post, es una limpieza. El efecto visual es algo que le da un valor agregado a la producción, le da valor de producción, es algo que no podemos realizar de otra manera que no sea usando esta herramienta, ¿ya? No podemos construir un aeropuerto de 1970, no podemos prender una televisión antigua porque ya no funcionan, no podemos dispararle a la gente, obviamente, no podemos hacer volar autos, no podemos hacer una balsa en un lago en el sur, porque en el fondo es muy caro llevar todo eso, no se pueden simplemente llegar, no podemos ir a filmar a Washington, entonces filmamos en Santiago y cambiamos los fondos. Entonces ahí entramos nosotros, el equipo de FX, y ahí hay una figura que es clave, que es el supervisor de efectos visuales, que básicamente es como el jefe de departamento, ¿ya? Como viene a ser el director de arte en arte, o el design producer, el diseñador de producción, o el director de foto, por esa parte, el supervisor es quien parte en el desarrollo de una producción y va hablando primero con los productores y con el director de cómo podemos lograr lo que el guión plantea, ¿ya? Voy a esperar que termine esto. Ahí. Perdón. Ahí. Entonces, como les decía, el VFX es efecto visual o visual effect en inglés, ¿no es cierto? Y es el término, como les decía, que es todo lo que alteramos la imagen posteriormente a ser filmada, ¿ya? Es de la postproducción, pero también nosotros participamos mucho en el desarrollo, preproducción y la producción, ¿ya? ¿Por qué hacemos VFX? Porque, como les decía, puede ser que sea imposible realizar esto porque no existe la locación, el aeropuerto, hay los dinosaurios, hay que hacer una película con dinosaurios o un documental, no existen los dinosaurios. Se puede filmar quizás la escena, pero es muy peligroso, ya sea para los actores, para los técnicos o para el entorno. No podemos hacer explotar un auto en la calle, en la locación, porque volaríamos la casa de alguien, qué sé yo. Y también una tercera razón es porque es más práctico hacer el VFX que hacerlo completamente real. Quizás es muy caro hacer sobre todo hoy en día, cuando hacemos películas de época, por ejemplo, limpiar varias cuadras para atrás, traer, no sé, 40 autos antiguos que funcionen, porque siempre fallan, extras y todo eso, entonces nosotros ahí los complementamos, ¿ya? Les pongo un ejemplo aquí, hay una serie que trabajé hace unos años que se llama Mary and Mike, que es una miniserie de 6 capítulos que recreaba la vida de María Calleja y Michael Townley, que eran estos agentes que trabajaron para la DINA y hicieron los ataques terroristas, entre ellos la muerte del general Pratt, ¿ya? Y el desafío era recrear estos atentados, pero en Santiago, sin viajar a los lugares. Estos atentados ocurrieron en distintas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, para recrear Buenos Aires en Santiago, lo que hicimos fue filmar dos
2 calles distintas y después unirlas, ¿ya? En 2 jornadas, 2 noches distintas. Ahí a mano izquierda es el lado izquierdo de la calle y acá a mano derecha el lado derecho. Y eso era para que no se fuera reconocible finalmente esta calle y además recrear todo el fondo de atrás a través de Mate Paint, que es una técnica que es pintar los fondos, ¿ya? Que viene desde lo antiguo del cine, de los western típicos, que decían los vaqueros caminando, andando a caballo, y atrás todo ese fondo eran unas montañas y eso era pintado a mano. Hoy en día es digital y uno hace unas proyecciones 3D como esta y las va pintando, y ese queda el fondo hecho, y después se empieza a poblar esto con todos los elementos 3D y reales, porque nosotros trabajamos de la mano con el resto de los departamentos, ¿ya? Nosotros somos un complemento, así como la dirección de arte pone, arregla esto y pone ciertas cosas, y dirección pone los extras, y vestuario los viste, y foto ilumina, y así todos, y producción nos permite hacer todo esto, nosotros los ayudamos y complementamos, creando toda esta ilusión y dándole valor de producción, ¿ya? Y acá lo que hicimos también era recrear la esquina, era lo más parecido posible que fuera al lugar real donde fue históricamente, que era cerca del barrio Recoleta, y la esquina de Juncal, de hecho, en Buenos Aires. Son los edificios reales de allá. Hay un área también, y que nos suelen confundir, que es los efectos especiales, ¿ya? Y básicamente la diferencia, ellos hacen algo muy similar a nosotros, pero ellos lo hacen en set. Son efectos prácticos, ocurren realmente ahí, ¿ya? Digo que se suele confundir porque nosotros somos un complemento de ellos y trabajamos de la mano, coordinamos juntos. Por ejemplo, eso es una máquina, lo que ven ahí es una máquina para hacer, esos son detonadores de explosiones, ¿ya? Nosotros podemos aumentar la explosión, ayudarla o borrar una serie de cosas también que están ahí metidas por seguridad o todo el cableado, ¿ya? Entonces, generalmente trabajamos juntos con ellos, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un... No se escucha, ¿no? Sí. Entonces, con esa máquina detonaban y ahí y eso es una explosión, que esto es para la serie de La Jauría. Lo que nosotros hacemos ahí después es que podemos aumentar esa explosión, repetirla, borrar cosas, quizás, no sé. Y ahí como que los vamos ayudando, pero generalmente estamos juntos. A veces ellos tienen que hacer explosiones en otros lados y nosotros la ponemos en el set real, porque una explosión como esa ahí es fácil hacerla, pero en la calle no es tan simple, por las razones que ya le había contado. Pero ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo creamos por ejemplo, eso de Merian Mac, de crear todo ese mundo detrás? Lo primero, como les decía, uno tiene este guión, lo lee y ve lo que está proponiendo, y después se junta con el director y vamos viendo cuál es la realidad nuestra, hasta dónde podemos llegar, qué presupuesto tenemos, y uno empieza a proponer cierta idea, y uno puede incluso alterar el guión, como para ajustarlo a lo que se podría llegar. A veces crece y a veces no, parte para otros lados. Y esto es importante, esto es ni siquiera en la preproducción, esto es en el desarrollo de los proyectos, antes que empiece la preproducción. Una vez que ya se establece más o menos lo que va a ser, por ejemplo, vamos a ir por la vía del Mate Paint y todo eso, llegamos a la preproducción, trabajamos y ahí viene todo un proceso de trabajar con los otros departamentos de quién va a hacer qué y cómo lo vamos a lograr, ¿ya? Todo esto es liderado por el supervisor de efectos visuales, ¿ya? Y la figura, que es lo que básicamente hago yo, y la figura básicamente es alguien que lleva hartos años de experiencia en el audiovisual, sabe de varias áreas distintas, ¿ya? Porque tiene que saber cómo filmar, proponer, ¿ya? Hay que tener, principalmente trabaja con el director, el primer asistente de dirección y el director de foto, pero también después, dependiendo de lo que vamos a lograr o lo que se quiera, entramos a trabajar también con el coordinador de stands, los dobles de riesgo, ¿ya? Cuando hay los riggers, que son los que cuelgan a los personajes, hay que volar o hacer seguridad,
con el equipo de arte. Al equipo de arte lo apoyamos mucho, nosotros solemos trabajar juntos, ellos construyen hasta un punto y nosotros digitalmente seguimos, o les cambiamos decorado y les ponemos, no sé, carteles de época o cosas de ese tipo, cambiamos color, ciertos edificios que no pueden ellos alterar, ¿ya? Y una vez que está todo esto planeado y todo está claro quién va a hacer qué, tiene la filmación, ¿no es cierto? Y ahí uno está presente en la filmación y supervisa junto al director, viendo el monitor, o derechamente a veces dirige al equipo, entendiendo que son cosas más técnicas. Por ejemplo, el director te dice, ya dale, porque tú entiendes cuando tienen que mover la cámara o no. Es un trabajo en conjunto. Ahí. En el montaje uno está después de la edición revisando los materiales y apoyando ahí un poco la edición para que funcione, porque a veces hay tiempos como esto, hay muchas cosas que no están claras en un inicio, como que no vamos a poner cosas digitales, elementos, no, que los montajistas no saben los tiempos que tienen que tener la duración de los planos, entonces ahí nos va a apoyar. Y después, cuando termina el montaje, hacemos los efectos, ahí entramos fuerte el equipo y ahí se está dirigiendo este equipo y aunando criterios de que todo quede como fue hablado, porque finalmente es uno el interlocutor con dirección. El perfil de un supervisor, ¿ya? Es alguien que lleva hartos años, tiene harto carrete en terreno de filmación, sabe resolver, se pone en distintos escenarios, ve las complejidades que va a haber, ¿ya? Tiene sólidos conocimientos de fotografía, de óptica e iluminación. Debe entender muy bien cómo funcionan los lentes, porque después los replicamos en post, ¿ya? Debe entender cómo funcionan los software, pues en el fondo básicamente lo que uno está haciendo en el set es entenderlo cómo voy a trabajar después, entonces qué me puede servir, qué no, ¿ya? Tiene que tener disponibilidad para viajar, porque los proyectos generalmente se hacen no solamente en la ciudad, sino que muchas veces hay que ir a otros lados, y también implica que a veces, como por ejemplo el caso de Miriam Mike, que lo pongo porque es muy emblemático, no necesariamente vamos a filmar en otro lado, pero quizás hay que ir a buscar los planos de fondo o las fotografías, y a eso alguien tiene que viajar, y ahí también le toca a uno ir a capturar esas imágenes y ese tipo de cosas. Y por lo mismo debe ser relativamente autónomo y tener una capacidad de gestión y producción, porque va a ir con un equipo chico y resolviendo cosas para volver ahí para la post. ¿Ya? Y es deseable también, pero ahí puede ser que entre otras personas que tenga capacidades de llegar a lugares complejos y capturar las imágenes, porque también, por ejemplo, si queremos hacer una película de un accidente de montaña, no da lo mismo, es difícil llevar a un equipo completo de filmación a donde están, porque siempre buscamos las locaciones más espectaculares, ¿no? Entonces, esta persona a veces tiene que ir y capturar estas imágenes y ahí saber llegar con su equipo y estar ahí. Entonces, también es deseable que tenga esta capacidad como de poder subirse un bote, subirse un avión, subirse un helicóptero, y más que el concepto técnico, las ganas. Y lo que también, volviendo un poco a lo mismo, es como, ¿qué necesito? El planteamiento que uno va haciendo siempre ahí es, ¿qué necesito para lograr mi plano? Yo necesito un cóndor que vuele, o que esté parado conversando con alguien, una película fantasiosa, por ejemplo. Ya, vamos a ir a un cóndor que está en cautiverio, o sea, no en cautiverio, sí, está en cautiverio, pero es una fundación que los suelta después, porque están heridos, una serie de cosas, pero están ahí, ponemos un croma y los filmamos para después ponerlo, y ahí empezamos como a producir cómo queremos hacer. Si necesito hacer un plano de alguien que se está yendo por un río abajo, ya lo podemos hacer en una piscina con croma, con estas pantallas verdes, y después digitalmente ponerlo, pero necesitamos filmar estos fondos, entonces necesito poner una cámara sobre qué, sobre una balsa, una moto de agua, un bote o otro sistema, y así como que uno va ideando esto, y ahí va conversando con los distintos departamentos cómo lograr esto, qué técnicas vamos a usar, si vamos a hacer una filmación en un estudio croma, en un set virtual, qué tamaño se necesita, qué características. Y ahí, pues, un poquito autobombo, pero hay en distintas situaciones de esto mismo.
Ahí a la izquierda abajo está dentro de una jaula filmando un puma. Arriba en un glaciar ahí tratando de mandar unas imágenes para conectarme, y nada, esa es mi oficina de donde hago corrección de color. Ahí a mano derecha y abajo está pusimos una ARRI, una cámara de cine sobre una balsa para poder capturar estas imágenes, como les explicaba, de botes. Entonces ahí trabajamos con los grips para poder hacer un housing y un grip para la balsa para que la cámara no se dañara, y cuando echaba y saliera del agua o chocaba contra rocas, porque pasaba eso. Y también diseñamos estos sets para lograr estas ilusiones finalmente, ¿ya? Y aquí entra como todos estos departamentos que, como les explicaba, cómo logramos, queremos hacer que alguien salte, que alguien se asome desde un edificio, de un rascacielos de acá, de Manhattan, de Santiago, del piso, no sé, 40, 50, y obviamente no podemos romper una ventana ahí y hacer que el actor se asome, ya, aunque estuviera amarrado y todo, y no podemos llegar ahí, no tenemos cómo subir una cámara, es impracticable. Entonces, hacemos un estudio donde podamos hacer esas cosas, y entonces ahí son distintos departamentos y nos preguntan qué necesidades tenemos. Y ese que vieron ahí es para hacer esta toma. Otro no, para atrás. Entonces nosotros lo que vamos a hacer después, lo vamos a agarrar ese pedazo, esta cámara que ustedes vieron moviéndose, y la vamos a poner en el edificio grande que es, y vamos a ir complementando la escena. Aquí, por ejemplo, está por una serie que se llama Mundial del 62, que era una serie chiquitita, y necesitaban llenar ciertos estadios. Nunca los llenamos, pero hacer como planos ahí, planos de las graderías, y además de época, porque en el 62, entonces hacíamos estos lotes de gente y después hacíamos varias tomas y después las íbamos llenando las graderías. Estos son sets virtuales también que hemos hecho, porque, por ejemplo, esto es toda una pelea que ocurría arriba de un puente, entonces no podíamos poner las cámaras como queríamos arriba del puente, entonces se hace el puente y el set virtual. Está lloviendo además, entonces era otra dificultad. Aquí lo que les contaba también un poco de que esto está en la calle, esto cerca del Bellas Artes en Santiago, y ahí lo que estábamos haciendo era recrear como si fuera Washington. Entonces filmamos ahí y atrás era todo un fondo virtual. Quiero brevemente explicar un poquito también, porque yo he hablado solo de supervisor, pero el equipo de FX muchas veces se piensa que es una persona que está atrás haciendo cosas. La verdad es que es un equipo bien grande de profesionales y artistas que trabajamos, ¿ya? También hay un productor que tiene que producir, igual como un productor en terreno produce, ¿no es cierto? Hace lo mismo, tiene que generar una serie de cosas para que lograr que nosotros podamos llegar a un set o en la postproducción tener lo que necesitamos para trabajar. Coordinadores, data wrangler. Los coordinadores son básicamente los que coordinan a todos porque trabajamos con mucha gente y con muchos departamentos y con postproducción y estudios de post también, entonces alguien tiene que estar coordinando todo lo que va y viene, las versiones y todo ese mundo. Los data wranglers son los chicos que en el set toman datos, necesitamos mucha data para trabajar después en post, la altura de la cámara, los tipos de cámara, lentes, los planos. Los compositores son como los cocineros, les pasan todos los ingredientes y ellos son los que finalmente componen y hacen el plano final, ¿ya? De todos estos elementos. Y después está todo el mundo 3D también, que están los modeladores, que son los que construyen un elemento 3D, los riggers que le hacen los esqueletos para que se puedan mover, los animadores que son los que los mueven, por ejemplo, los que iluminan y hacen que se parezca real esto, ¿ya? Los groomers que les hacen los pelos y las texturas, ¿ya? Están los mate painters que hacen los fondos, que son como literalmente pintores digitales. Y hay otra figura que es el editor de VFX, que finalmente es asiste un poco al editor, o trabaja también para nosotros, y es quien construye estas capas, todas estas,
nosotros construimos un plano final, pero usamos 5, 6, 7, 8 elementos, y este señor se encarga de poner todos esos elementos juntos en las capas distintas y los tiempos exactos, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo del río que les contaba, filmamos un río andando y hay que coger de esos 2 minutos que hicimos, 20 segundos exactos, y ese señor es el que los pone justo con la actuación exacta de la actriz, o está en la piscina, o el auto andando atrás con un fondo que va avanzando, ¿ya? Hoy en día, en el audiovisual en Chile, las plataformas las cuales todos consumimos y nos gustan, Netflix, HBO, Disney, Paramount, Amazon, Star Plus y todas estas, están produciendo en Chile, están filmando en Chile, ¿ya? Y eso le ha dado un impulso a la actividad local bien potente en la ficción, ¿ya? Y ha traído también una serie de desafíos, entre los cuales hay muchos cargos nuevos que antiguamente quizás no entraban en las producciones por un tema de presupuesto y de magnitud de la producción que estábamos haciendo, ¿ya? El presupuesto de FX antiguamente quizás no daba para tener tanta gente, pero hoy en día estas plataformas exigen todo esto porque hay que estar reportando, hay que estar haciendo más cosas. Hay varias unidades funcionando al mismo tiempo, 1 o 2 unidades. Entonces, está habiendo un boom de especialización en estos cargos y en otros cargos también, en asistencia de dirección, en producción, en todas las áreas, ¿ya? Entonces, y ellos traen un modelo de producción que es el modelo más industrial, que conlleva una serie de nuevos desafíos y nuevas técnicas que estamos ahí aprendiendo más y que nada, me interesa dejarlo como que los chicos que están escuchando esto vean que hay como todo un mundo que está ocurriendo y que está bien entretenido, la verdad, porque en el fondo se están haciendo cosas más desafiantes, más grandes, y eso. Para finalizar, les quería mostrar también esto, que es de unos últimos trabajos que hicimos, que está al aire, que es de La Jauría 2, la serie, que está en Amazon, ¿ya? Y esta serie tenía una secuencia al inicio y al final de la serie, en que hay una fiesta electrónica, ¿ya? Esto lo filmamos también en el 2021, o 2020, a inicios de la pandemia, 2020, perdón. A inicios de la pandemia, fue una de las primeras producciones que salimos a filmar con COVID, ¿ya? Muy complejo porque no se sabía bien, como todos teníamos más miedo, ya llevamos un rato viviendo con esto, pero los protocolos eran mucho más exigentes, mucho más complejos. Al principio partimos con estos cursos completos como de la PDI, que era impracticable finalmente filmar con eso. Y el desafío de hacer esta fiesta masiva, cuando no era imposible tener un aforo en el exterior en fase 2 o 3, fase 3 creo que era, con más de 100 personas. Entonces, ya ok, vamos a tener la cantidad de extras y técnicos que podamos. Y el director además quería que esta fiesta tuviese como una especie de proyección holográfica de unas ballenas, como si el cielo fuera un mar, que tiene que ver también con un rollo que viene como con la serie, que pasan cosas en el mar y todo. Entonces, creamos este concepto como para visualizar y ahí entender cómo vamos a lograr esto. Y ahí entre los distintos departamentos, cómo vamos a iluminar, cómo vamos a hacer, cuántos extras vamos a tener, cuánta gente necesitamos nosotros, duplicar, el tipo de plano, ¿ya? Y esto es meses antes de que lo filmemos, ¿ya? El de acá arriba, el plano este, es lo que se... Ay, se vio muy mal. Esto es lo que se filmó, finalmente. Ya pusimos este cubo con esa grúa que está sosteniendo el cubo, y si se fijan hay poquita gente, ¿ya? Y el cielo no se ve. Y esto es una secuencia completa. Y lo que quedó abajo es lo que quedó finalmente en el montaje, como el plano final, ¿ya? Y eso a mí parecer también es lo bonito de esto, que uno puede echar a andar la imaginación y lograr cosas que
también pueden pensar que es muy caro o muy difícil, pero la verdad es que tampoco es tanto, pensando que es una producción con un cierto presupuesto, pero en el fondo, muchas veces más que ser caro o no, es tener la imaginación y tener la capacidad de querer hacer algo y planteárselo. Yo siempre cuando empiezo una conversación con un director le digo, si tú tuvieras esto real, si esas ballenas estuviesen ahí volando en el aire y estuviese esto lleno de gente y la fiesta fuera funcionando y tú la tienes con todos los recursos, ¿qué harías? ¿Cómo moverías la cámara? ¿Qué te gustaría ver? Y desde ahí partimos, o sea, no como diciéndole yo, no, esto puedo o no puedo, sino que es al revés. Y eso también los directores empiezan a entender de que esto no más allá de que qué puedo hacer o no puedo hacer, es qué quiero hacer y cómo puedo mover, y cómo quiero mover la cámara. Eso. Voy a dejar de compartir. ¿Dejó de compartir? No, ¿estoy sigo compartiendo? Todavía te vemos, ahí sí. Ya. Gracias. ¿Me escuchas, Juan hablo medio Cristóbal? rápido yo. No, súper bien. Fluido, fluido. Muy buena presentación, quedé un poco impactada, la verdad. Recuerdo alguna vez haber visto algo así con la película esta, El secreto de la montaña, donde hay un video que andaba circulando de que realmente no estaban todos los animalitos en la montaña, sino que los duplicaban así, habían 3 ovejas y eran al final 300, y lo encontraba súper lejano. Y ahora, yo sé que en Chile hay gente que hace efectos especiales, pero más bien los que tú nombrabas y hacían la diferencia, que es hacer explosiones, lluvia, ¿cierto? Pero lo que tú haces me parece fantástico e increíble. Hay cosas que me llaman mucho la atención, primero que todo porque es cierto que eres exalumno del Duoc, y Sí. cuando estudiaste en Duoc, ¿te gustaba postproducción o no te gustaba la postproducción? ¿Cuál era más o menos tu rol? Porque yo hoy día hago clases y los alumnos están como muy en su rol. Algunos quieren puro dirigir, otros están muy en la producción, y se nota de inmediato, desde primero, por ejemplo, cuando ya editan muy bien, tienen manejo en la post, y sabemos que no es para todos. ¿Cómo eras tú como estudiante en el Duoc? Yo hice cuando yo estudié había la especialización en producción, dirección y postproducción. ¿Ya? Ya, ya. Paradójicamente yo tomé dirección, no hice postproducción. Yo egresé con Mira, un corto como director, claro. Yo les conté que era la transición del análogo al digital. Entonces, a mí me gustaba la foto más que nada, como me ya. gustaba la cámara y eso, y era la cámara de cine, no era la cámara digital. Entonces, sacábamos fotos análogas, entonces como que no, de hecho, uno cree que el cine digital está instalado desde siempre, pero yo cuando egresé, en el 2006, aún estaba la conversación a nivel mundial si el fílmico y si el digital iba a instaurarse o no, y si iba a derribar al fílmico. Ya hoy en día ya sabemos, aunque a pesar que está el celuloide está de vuelta, pero no a nivel industrial, pero en el fondo, en ese momento, nada, yo estaba creo que el Final Cut 3, ¿ya? Claro. Hoy ya vamos en el Final Cut 10. Claro, Sí. entonces yo la verdad es que no mucho. Sí, siempre me gustaron los computadores desde chico. Tengo afinidad con los computadores y me gustan, y me gusta también la foto y todo eso. Y yo sé que uno cuando está sobre todo en la escuela, uno como que va como una idea media fija a rato, no todos, pero varios. Sí. Y la verdad es que después uno va dándose cuenta de que no es tan así como todo tan cerrado y no sé, uno va como entendiendo cómo funciona esto, qué te gusta y para qué eres bueno también. Claro, sí. Súper consciente de eso porque yo era muy productora cuando estudiaba y terminé siendo guionista, imagínate después en mi carrera. Claro. Nada que ver. Y es por lo mismo que les suelo decir a los alumnos que hay que pasar por todos los roles y hay que inspeccionar todos los roles, porque además uno no sabe en qué va a terminar afuera. Pero fuera de eso, lo que tú haces hoy responde a una necesidad, ¿cierto? Una necesidad de... yo hoy día podría decir, Juan Cristóbal, que tú eres el mejor amigo de la producción, me imagino. El que abarata costos, ¿cierto? Ahora mi pregunta es, ¿hay algún corto, alguna película o algo en que tú hayas trabajado donde haya mucho efecto especial, donde esté construido un porcentaje muy amplio de efectos especiales? ¿Existe eso?
Eh, no, mira, lo que ocurre es que la realidad nacional no sé si da mucho para eso, porque eso ya es más bien, ahora está empezando a ver cada vez más, ¿ya? Ya, Película, pero sí hay hartos trabajos donde he estado, donde hay un fuerte, hay una fuerte trabajo de efectos visuales. Un ejemplo es una serie que se llamaba Sitiados, ¿ya? Que la dieron por ya, Fox y TVN. sí, Ahora va como la tercera o cuarta temporada, pero nosotros hicimos la primera temporada y la serie estaba ambientada en la conquista, en sí, el sur. ¿Ya? Y se trata de que sitiaron los mapuches, sitiaron un fuerte español, ¿ya? Y durante un tiempo largo. Y ese fuerte estaba en el sur de Chile, de la Araucanía. ¿Ya? Nosotros filmamos, no me equivoco, eran 86 jornadas, 80 jornadas, de las cuales veintitantas fueron en el sur, el resto en Santiago, y se construyó el fuerte como tal en Cerrillo, donde estaban los galpones estos de Suricato, ahí donde hacen Lollapalooza ahora, ahí. sí, ¿Ya? Y ahí estuvimos varios meses, y básicamente en el fondo, cada vez que uno miraba hacia afuera del fuerte por sobre la empalizada, uno debía ver el sur, el volcán Villarrica y el volcán Lanín, para los dos lados. Entonces, ahí había que estar siempre poniendo digitalmente estos fondos y trabajando así. Es un trabajo fuerte de efecto visual, pero es invisible, tú no lo notas, y la gracia es que tú no te das cuenta de que lo hicimos así. Es el truco. no, po. Medio mentiroso. Claro, después, por ejemplo, la película de Kramer, que es la segunda en que él hablaba con él mismo, entonces, claro, Sí, había que ponerlo, sí, claro, se filma por capas y todo eso, pero varias cosas, entonces también hay lo mismo. Ahí uno entiende porque uno sabe que Stefan es el mismo, pero es parte del chiste, pero la idea era que el desafío en esa era la segunda, no la primera, y Stefan quería ahí, por ejemplo, que pudiera tocarse o pasarse cosas él mismo. Eh, ya estaba hasta el personaje de Heath Ledger, que era como el policía era un policía basado en Terminator, el que nunca moría, ¿ya? Pero como con la figura de Heath Ledger, y quería que tuviera estos mismos efectos que hacía que como que de sólido que se le como de que se alargaba el dedo y como. Entonces eso. Y hoy en día la verdad es que estamos en postproducción de varias películas que tienen harto las películas de acción, de hecho, que tienen harto de efecto visual. estamos Pero así en como una. Chile. Estamos en Chile con un mundo de efectos especiales importante con reconocimiento o estamos recién empezando? ¿Qué consideras tú? Y estamos, mira, hemos avanzado, está bien, pero estamos empezando a entender cómo funciona. O sea, y lo que les contaba al terminar, de que estamos empezando a ver una serie de cargos que no existían antes y que son necesarios para hacer este tipo de secuencias. Si uno quiere, por ejemplo, hacer una secuencia de autos, de una persecución, ya en la calle, ya obviamente que cerramos las calles y todo eso, pero se requieren conductores de precisión, son conductores que saben mover un auto con seguridad y estacionarlo donde esté. Y eso acá hay poco, porque hay que hacer un curso a Australia, a Los Ángeles, no sé, fuera. Y además hay que estar practicando. O sea, Sí. porque, entonces, es difícil. Pero ahora, lo mismo que los dobles de acción, ya siempre está el Werner, que es uno que porque lo llamaban cada, no sé, una vez al año, dos veces al año, por aquí, por acá, no te da como para hacer tu negocio o que hayamos varios de estos. Entonces, claro, ahora resulta que necesitamos muchos de estos y para hacer ciertas secuencias, e incluso películas que ni siquiera son de acción, películas donde realmente un director quiere que su personaje, por lo que sea, entra en una ensoñación y quiere que vuele o patine sobre el agua, ya, eso es un efecto mecánico, visual, pero eso requiere un doble también que sepa moverse así y entrene incluso al actor. Entonces, hay todo que estamos empezando, como te decía, a entender todo lo que requiere, ¿Cómo que no es menor. aprendiste tú como pionero de esto? ¿Cómo aprendiste tú cómo llegaste a los efectos y aprendiste tú y te fuiste especializando en esto? Como te Si decía, yo pudieras trabajaba contar. teníamos una postproductora que se llamaba Retina,
¿Ya? Éramos al principio unos montajistas que nos juntábamos y editábamos ficción, hicimos varias series, y naturalmente fue saliendo ahí una necesidad como de un poquito más, oye, ¿y cómo podríamos hacer esto? De repente soluciones de montaje que nada espectacular, sino que cosas súper simples. ¿Ya? Y ahí también de repente como que, ya, pero ¿y cómo se hace esto? Ya, y yo, como te decía también, yo era colorista, entonces también entendía como con la corrección de color, entonces también de repente yo decía, ya, pero esto es un key, y decía la pantalla verde, ya, y los cromas, ¿cómo lo hacen? ¿Ya? Y de repente surgió la película de Stefan Kramer, la segunda, ¿ya? Y ahí me puse a investigar porque había que hacer harto. Yo me puse como a investigar harto cómo se hacía, y el error que uno siempre comete, que uno dice, ya quiero aprender ese software, ¿ya? Porque cómo lo hacen, y yo digo, y después te das cuenta de que la verdad es que sí, obvio, esa es la herramienta técnica donde se hace uno de los procesos, pero el tema acá es cómo tú organizas un equipo y cómo manejas volumen. Y ahí empecé, y ahí llegué a ciertas fuentes, de hecho está la Visual Effects Society, que es como el sindicato, no el sindicato, pero es la gremial norteamericana de la academia, y que ellos tienen, y ahí tienen una cantidad de información y tienen un manual de protocolos y todo eso. Y ahí me di cuenta que era un mundo entero por sí mismo, así como está el de los directores de foto y de iluminación, de que hay métodos, que en el fondo buenas prácticas, de que los asistentes de cámara toman los lentes de una manera y se lo pasan al otro. Aquí es lo mismo. Y ahí se abrió el mundo, y ahí empecé a entender de que el rollo no era como aprender a usar un software o qué hace o qué no hace este software. Eso viene después. Es cómo organizo un equipo, cómo manejo volumen y cómo converso con un director para lograr lo que quiero. Claro. El director yo no le voy a decir, no, lo hago en Nuke, ya, pero ¿cómo lo filmo? Perdóname. Otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo más difícil o cuál es el desafío, el mayor desafío que te han puesto? Porque tú hablabas en la charla de que tú sueles tener una conversación con el director, de que si tuviera las ballenas ahí, ¿cómo movería la cámara? ¿Qué es lo más difícil que te han propuesto hacer o te han pedido hacer en cuanto a efectos? Mira, acá hay dos ramas. Una es como ya algo como que sea difícil de hacer, que sea un desafío, porque generalmente lo difícil tiene que ver con lo que tú nunca has hecho. Y tienes que descubrir cómo hacerlo, porque es como, no sé, la charla anterior, las chicas que contaban que subieron las montañas, también hago montañismo, y es como, pero ya tú te vas dando cuenta que hay una cosa que es desconocida y le tienes mucho miedo, pero una vez que la haces, después te das cuenta que no era tan difícil y vayas viendo, pero que no es tan compleja, pero para tu nivel es compleja. Y hay otra rama que es el volumen, los tiempos, la producción, es como, porque si bien esto ya que bonito y todo esto es una industria que va rápida y hay que llegar y tiene costos y hay y presupuestos y timing y expectativas. Entonces, de verdad, más allá de la técnica propia, lo más difícil es como lograr esto en que se mantenga un presupuesto, se logren los tiempos, se cumplan las expectativas y todos queden felices. Ese es el desafío. Yeah. Yendo pero puntualmente a tu pregunta, se van pasando etapas finalmente, porque lo que a mí me daba miedo en Sitiados, que no sabía si iba a funcionar esto o no, hoy en día ya no me produce nada de temor, y hacemos unas cosas muy complejas que de repente digo, o sea, nunca he pensado que no va a resultar, porque si sinceramente pensara que no va a resultar, no pondría no doy mi visado, no digo no. Claro. Yo no firmo, yo no llego hasta acá, no tengo idea. Realmente hacemos pruebas incluso para eso. Pero tiene que ver con desarrollar técnicas nuevas, lograr hacer como movimientos, y cuando empezáis a trabajar como que alguien tiene que hacer el mate paint de atrás, pintarlo, otro lo tiene que traquear, y otro tiene que hacer un 3D, lograr que funcione. Hemos hecho cambios de rostro. Por ahí... No, ya veo que nada les queda grande hasta el momento, eso me parece muy bien. Mira, en el chat de Tecné hay una pregunta de Maxi Vergara que dice, primero que todo, muy entretenida y motivante tu charla.
Y como consulta, él quisiera saber cómo puede empezar en efectos especiales cuando no tiene tantos recursos, pero sí tiene ganas de explorar en la ciencia ficción. ¿Qué consejo le podrías dar tú? Mira, lo primero es que estos son varias ramas. Entonces, yo, por ejemplo, quizás no necesariamente soy bueno usando ciertos software, pero soy bueno en otras cosas. Entonces, también no hay que pensar que esto es, si vaya a trabajar en efectos visuales, vaya a estar siempre metido en una oficina frente a un computador, ¿ya? O sea, hay distintas, los coordinadores y los productores, de hecho, no tocan, o sea, usan Excel, pero usan otras cosas. Y los supervisores, nosotros estamos filmando mucho en terreno. Claro. Entonces, si quieres aprender, entonces hay dos aristas. Una es como si te gustan los efectos visuales y te gusta también filmar el set, ¿ya? Es entrar ahí como asistente a pedir pega, ¿no? Es como presentarse cuando hay películas a productoras o a postproductoras. Yo sé que a veces parece intimidante, pero la verdad es que nosotros somos felices que alguien nos escriba y nos pida trabajo, y bueno, veremos si se puede o no, pero no es como, al contrario, siempre estamos en búsqueda de gente que tenga ganas de meterse en esto. Y si te gusta los software y te gusta el 3D o la composición de eso, yo lo que sugiero es aprender, es meterse y empezar a trabajar y hacer cosas, ¿ya? O sea, hay cursos re buenos también online cortitos, YouTube, todos sabemos que son tutoriales, no siempre, la fuente no siempre es la mejor, que eso es lo difícil, como la curatoría, lograr llegar ahí, pero está Domestika, que hace unos cursos tremendos, ¿ya? De Nuke y eso. Mirar películas y mirar los making of y nada, yo creo que es como tratar de entrar en una productora y preguntar, tocar la puerta, si igual así se llega. Toma tiempo, y lo que también les digo, paciencia. Esto toma... yo también me acuerdo, yo era ansioso al principio y era como que, ay, querís lograr, pero la verdad es que esto hay que tener paciencia, y en ficción además los procesos son súper largos. Nosotros estamos metidos, como estamos desde el desarrollo hasta la finalización, podemos estar 1, 2 años metidos, 3 años en un proyecto. Genial. Tener una conversación con alguien que hace efectos especiales no se da todos los días, así que yo invito a la gente que está viendo la charla que pregunten lo que quieran. Yo quiero preguntar algo bien copuchento. ¿Salen caros los efectos especiales, sí o no? Porque supuestamente, según esta charla, se dice que le resta valor a la producción. Claramente, no podemos volver al pasado, conseguirnos cosas así y todo. Pero ¿es realmente caro hacer una pieza con efectos especiales o no es tan caro? Dime la verdad. No le resta, pues le da valor. Le da valor. Ya. Sobre todo que hay tan poco haciéndolo. Pero me parece bien. Sí. Tu carrera ha sido reinventarte. ¿Piensas tú que vas a seguir evolucionando en temas de lenguaje o hacia otros lenguajes, o tú estás aquí, te vas a ir de Chile? Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué se te viene a futuro a ti? No, constantemente, pero mira, la primera pregunta era como pero ¿cómo era que si resta o no valor a la producción. Si son caros. Sí. No, a ver, es que sí, obviamente tienen un costo, no sé, es caro porque hay gente que trabaja, pero yo lo planteo de otra manera. Si tú quieres hacer eso, no sé cómo lo podrías hacer. Es como si no, pensemos que no hay efectos visuales. Si alguien quiere hacer una película de autos que corren, necesito autos que corran y que son caros, ¿ya? Entonces, pero nosotros quizás somos más baratos que construir una pista completa de autos y toda la gente y hacer un autódromo. Entonces, porque eso sí es caro, ¿ya? Tiene un costo, obviamente. Yo creo que a ratos es menor de lo que creen, muchas veces. Y lo que sí pasa ahora es que sí están dentro de los presupuestos de las producciones el ítem BFX, que antiguamente era como que no sabían de dónde sacarlo, ahora sí. Y las plataformas sí tienen una fórmula, de hecho, es como va desde el 3% al 15-18% del global. O sea, si la película vale 100, si es una película, va desde 30 hasta 180. Claro. Más, menos. O si así, Star Wars es más. Y lo que me preguntaba, esto está en constante evolución.
Entonces, pues. insoportablemente en constante evolución. Sobre todo con Entonces, la tecnología y me imagino que también los chilenos están escribiendo con más libertad también, ¿o no? sí, tal cual, porque también es como que alguien cuando llegaba de repente con un proyecto, y uno lo leía y dice, ya, pero esto tiene un costo en todo sentido, porque, Sí, insisto, nosotros no hacemos todo digital, pues la gracia es que si hacemos una película de ciencia ficción derechamente con una nave espacial, el ideal sería que la cabina fuera real, y hay que construirla, y hay que hacer un set, y eso hay sí. que rentar un espacio, y hay que estar 1 o 2 semanas, qué sé yo, y nosotros pues, entonces hay más libertad en ese sentido. Hay más también las herramientas, sí, obviamente que están abaratadas. Antiguamente, hace 10 años era mucho más caro, hoy en día el poder de computación es más barato, el poder de almacenamiento es más barato. Pero también las cámaras cada vez capturan mayor, ahora están 6K, 4K. Eh, entonces ahí hay, a medida que baja el precio, hay una ley, la ley de Moore, que a medida que baja el precio, la capacidad de almacenamiento se duplica como al año y baja la mitad el precio, pero necesitamos 2, 4, 6 veces más Claro. almacenamiento y procesamiento. Y no, a mí lo que me interesa más que nada es consolidar acá en Chile que podamos trabajar, y lo digo no solo en efectos visuales, lo digo como a nivel de industria, que tengamos un buen trabajo, podamos ser técnicos que trabajamos en ficción, si te gusta la ficción, y que no sea como algo que sea un lujo, sino que más bien es tu trabajo, optaste por ahí, es un trabajo duro, ¿ya? Te tiene que gustar. Yo siempre lo pienso un poco como la cocina, ¿ya? Uno, qué choro cocinar, sí, pero tú cocináis cuando la gente lo está pasando bien. Claro. Ese es tu horario. ¿Ya? ¿Tú O sea, fuiste, tú fuiste alumno de Sebastián Pena, ¿o no? Del profesor de producción, no, no, ¿no? no. ¿No tuviste? ¿Y tus profesores de producción no te decían o no escuchaste muchas veces este proyecto no es viable? Sí, pues, obvio que sí. Sí, Entonces, el efecto especial ayuda mucho en eso, ¿verdad? sí, pues. ¿Cuál Por es el eso, proyecto que... Dime. nosotros entramos por eso te explica que nosotros, los que ya entienden la herramienta, nos llaman en el desarrollo. Claro, Una reunión con un director y me manda secuencias, ¿no? Me dice, ya, y esto cuánto más o menos podría costar, qué habría que hacer para hacer esto. Entonces, rápidamente, él, antes de cerrar ese guión, ya empiezan a entender que si es viable o no para el presupuesto que ellos están pensando, que van a poder levantar o que tienen asignado. Entonces, y a veces, como te decía, es como, no, esto es mucho más simple, lo podemos hacer así, va a salir tanto, ya, ok, o sea, yo puedo irme por ahí, sí, dale. claro. Muy buen contacto, Juan Cristóbal, muy buen contacto. ¿Cuál es el proyecto que más te ha gustado trabajar a ti, de todo lo que has hecho? Eh, de lo que más me ha gustado trabajar, mira, que se me olvidan, te juro que Ya, pero algo yo le así que tengo, te mira, dijiste, esto fue muy bueno, muy bueno, muy buen trabajo, muy buen desafío, o que te mira, yo sentiste lo pasé muy muy, conforme. me gustó mucho lo que hicimos en Mary and Mike, ¿ya? Porque ahí fue de verdad que ahí hicimos cosas que, ahí estaban las cosas más complejas que he hecho, ahora hago cosas mucho más complejas, la verdad. Pero ahí fue como una especie de salto que hicimos con un equipo muy chico, ¿ya? Y dispuesto a aprender y a subir la vara así constantemente creativamente, cómo lograr cosas, y entrando a un mundo en que realmente no dominaba nada, o sea, como que no sabía si iba a resultar o no, así como, pero siempre como buscando, con un resultado a mi parecer bastante bueno. Hoy día la serie creo que está en HBO, pero en Estados Unidos ya la compró Lionsgate, la dieron hace años. Eh, entonces, ahí como que ahí fue como que a mi parecer lo que permitió ahora es como donde hicimos un reel de verdad y logramos eh, pararnos y entender que, ya ok, es verdad uno puede hacer de todo, pero hay que también controlar las expectativas y saber cuánto vale y lo que requiere para hacerlo. Perfecto. ¿En qué proyecto estás hoy? ¿En qué estás trabajando ahora en este último tiempo? Ahora estamos terminando de postproducir unas películas para Amazon de acción, una trilogía que dirigió Alexander Witt. Ya, Y ahora estoy de supervisor de efectos visuales en la nueva película de Pablo Larraín. mira, qué bien.
esos son, y otras cositas por la empresa. Pues, también uno soy yo y otra cosa es Panolab, que Panolab hace cosas que no necesariamente yo estoy tan involucrado y viceversa. Bien. Es extraña la figura, pero... Alexander tuvo aquí en Tecné también hace 2 años. Estamos tratando siempre de tener gente audiovisual que vaya haciendo aportes y que vaya claramente entregando experiencia a los estudiantes. Y por lo mismo, yo te quiero preguntar a ti, ya que tú eres exalumno, conoces cierto el Duoc, entiendes también que las tecnologías van avanzando y que uno tiene que ir reformulándose. ¿Qué consejo le podrías dar tú a todos los chicos que estudian, que les gusta la post, que les gusta la dirección, los que están escribiendo, porque tengo muy claro que tenemos pocos guionistas en Chile, ¿cierto? Pero bajo esta ya limitante que no tenemos, que incluso podemos, ¿cierto?, suplir con los efectos especiales, ¿qué les podrías decir tú como un audiovisual que está en este terreno? Lo primero, paciencia, ¿ya? El camino es largo porque, en el fondo, el dominar algo, lo que sea, cualquier sea, toma tiempo porque de verdad uno lo va entendiendo después, pero las horas de vuelo son importantes porque te dan una calma y te dan una visión para adelante de entender cuánto va a demorar, de no ser ansioso. Entonces, muchas veces uno quizás se pone ansioso y no continúa porque me aburro, porque no voy a lograrlo, porque falta tanto, o no, esto no va a resultar. Sí, tienes que perseverar y paciencia. Y también tener también la capacidad de entender también de que de repente yo decía, voy para allá, pero de repente me empieza a gustar algo nuevo, descubrí algo, y no hay nada malo, como no es contradictorio, como yo digo, como pivotar, de repente, pum, parte para el otro lado, y a la larga, si tú entiendes harto de audiovisual de distintos departamentos, vas a ser un mejor profesional en el que estés. O sea, es súper importante que tú entiendas lo que hace vestuario. ¿Ya? ¿Qué tengo que ver que yo con vestuario? Ni te imaginas todo lo que tienes que ver con vestuario. O lo que tienes que ver con maquillaje, o lo que tienes que ver, o sea, todo, entonces, eso. Como entender lo que hacen los colegas y tener paciencia, porque va a llegar el momento si persevera. Si persevera. Genial. Bueno, para mí ha sido un gusto conocerte, me imagino para toda la gente de Tecné y la gente de Duoc, tenerte en esta charla. Es importantísimo saber, ¿cierto?, en qué están los exalumnos también, y lo lejos que han llegado. Me alegra mucho saber que estudiaste en Duoc, aparte de lo que haces. Te doy las gracias por esta extraordinaria charla, y le voy a pedir también a la gente que está, ¿cierto?, viendo la charla, que hay una encuesta por responder que está en el chat. Es súper importante saber, ¿cierto?, cómo viven esta experiencia, qué les gusta, qué no, para ir mejorando. Y a ti, Juan Cristóbal, agradecerte a nombre de todo el Duoc de Tecné por el material, por la información que nos entregaste, y también por darnos el mensaje de que vibremos, volemos y escribamos libertad, porque tenemos efectos especiales en Chile y es algo que es cierto que va a crecer, ¿cierto? Y nos va a ayudar mucho a todo el mundo audiovisual. Sí. Lo que quieras decir. Una cosita. Dígame. Sí, que en los sets me topo más que nada más en los sets que en la post, porque el Duoc tiene harto de animación también, pero no tanto de FX, o sea, de composición. ¿Ya? Pero en los sets me topo con hartos exalumnos en cosas bien interesantes. Está el Mauro Scheffer, que es operador de Tecnocrane, que hace vuelos en helicóptero, él no pilotea el helicóptero, pilotea la cámara que va haciendo eso, y el brazo ruso. El Daniel Miranda, que es un operador top de Steadicam. O sea, y se me olvidan más, pero me topo con varios colegas duoquianos. Bien. Así que está bien. Genial. Cuídate mucho, muchas gracias, que te siga yendo excelente. Sigue creando mucho, por favor, que necesitamos muchos efectos especiales. Que estén muy bien. Vale. Chao. Chao.